Buenas, buenas, ¿cómo les va? Vamos a ir ahí recibiendo a la gente. Vamos a hablar un poquito sobre ley de atracción, ley de manifestación. Ayer, lunes, arrancamos con el taller de manifestación. Hola Fabiana, bienvenida. Vamos a hablar un poquito sobre ley de manifestación y ley de atracción. Eh, Decía que ayer arrancamos con el taller y tuvimos el primer encuentro online y en esta charla que tuvimos nos dimos cuenta que es un tema mucho más profundo de lo que parece y entonces me parecía muy interesante poder compartirles algo de todo esto porque para quienes siguen cuentas que hablan sobre ley de manifestación, eh, a veces vemos los tips que tenemos que hacer y después cuando los empezamos a hacer aparece mucha frustración porque no logramos o los objetivos o nos quedamos a mitad de camino o suceden ese tipo de cosas. Entonces, está bueno entender por qué pasa que a veces nos quedamos a mitad de camino, ¿no? Y esto tiene que ver con que la ley de manifestación, que nos habla de que tenemos la capacidad de moldear la realidad, de manifestar realidades y de modificar la materia, está completamente relacionada con la ley de atracción, ¿sí? La famosa ley de atracción de la que mucha gente habla, que nos plantea que yo genero un estado vibratorio en donde con ese estado de vibración yo atraigo lo que deseo. En realidad atraigo lo que estoy sintiendo, lo que estoy vibrando. Entonces yo no puedo enfocarme en el afuera porque no puedo manejar el afuera a menos que esté enfocada en el adentro, ¿sí? Bienvenidos a todos quienes están sumando, qué alegría verlos por ahí. Estamos hablando sobre ley de manifestación y por qué a veces vemos los tips para hacer y no nos funcionan. Entonces, les decía que la ley de manifestación está ligada a la ley de atracción y que el único terreno en el que yo puedo modificar lo exterior es conectando con el interior, ¿sí? La ley de atracción habla de que todo estado emocional en el que yo esté va a generar una vibración que va a atraer por igualdad de forma lo que yo estoy sintiendo. Entonces, cuando yo me conecto con un pensamiento, visualizo algo, si yo no me conecto con el estado emocional que me va a generar eso que estoy deseando que suceda en mi vida, no voy a poder atraerlo porque voy a estar en otro estado vibracional, en otro estado emocional. Entonces, cuando empezamos a entender esto, algo de lo que hablábamos ayer en el taller, era entender que lo más importante es el desde dónde hago las cosas que hago, ¿sí? ¿Por qué? Porque hablábamos, ¿no? A veces alguien viene o hay gente que viene y me pide ayuda y siempre vienen cuando tienen problemas a pedirme ayuda. Si yo lo que doy la ayuda, presto esa ayuda que me están pidiendo, pero no lo hago desde el amor, desde la abundancia, desde el deseo de compartir esa ayuda y lo hago por que el otro lo necesita, por miedo a que se enojen o me rechacen, por culpa, ¿sí? Por sentir culpa de no ser buena persona, digamos. Lo que yo estoy dando, lo que yo estoy emitiendo, por más que en la realidad sea ayuda, en realidad lo que yo estoy dando es mi estado vibratorio, mi energía. Yo estoy dando culpa, yo estoy dando miedo al rechazo, yo estoy dando eso. Entonces, ¿qué voy a recibir? ¿Sí? Todo es, todo es atracción, todo el tiempo estamos en esa conexión. Entonces, es muy importante entender que lo que yo estoy pensando y sintiendo y mi acción que lleva ese pensamiento, esa emoción, tiene un desde dónde. Y hasta que yo no me detengo a analizar desde dónde hago todo lo que hago, no puedo comprender cuáles son las manifestaciones que estoy teniendo en la vida. Entonces, si hay cosas que estoy viviendo en este momento que
no me gustan, que no me cierran, que no me hacen feliz, que no me hacen sentir en plenitud, tengo que detenerme y empezar a revisar desde dónde estoy haciendo las cosas que estoy haciendo, ¿sí? Porque yo sé que las quiero cambiar. Ahora, quejarme sobre eso que me está pasando o enojarme, no quiere decir que no lo sienta, ¿no? Pero quedarme en esos estados y seguir haciendo lo que sea que no me gusta desde ese estado va a generar más de lo mismo. Entonces entro en una rueda, en un loop, ¿sí? Ese es como uno de los grandes conceptos de los que hablábamos ayer en el taller y que me parecía muy interesante descubrirnos que muchas veces estamos desde el pensamiento, desde la palabra incluso, desde el deseo, queriendo manifestar algo, pero en el desde dónde accionamos no está en coherencia. Por eso hay uno de los posts que compartí, que los 4 pasos desde mi visión para la manifestación tienen que ver con el discernimiento, ¿sí? El poder identificar qué deseo viene desde el mandato, desde el pensamiento, desde el deber ser, desde esta idea de construcción social, material y consumista, y cuál viene desde una plenitud del corazón, del alma, desde un deseo expansivo, ¿no? Y lo material termina sucediendo por consecuencia cuando yo escucho ese impulso. Entonces, el primer paso es el discernimiento, el poder discernir qué viene de la mente y qué viene desde mi ser más profundo, más superior, más álmico. El segundo paso tiene que ver con la coherencia, y acá es en donde entra esto de lo que les hablaba, del desde dónde hago lo que hago, porque la coherencia es que yo tengo un pensamiento sobre X tema, eso me genera un estado emocional que me lleva a hablar y accionar, todo por el mismo objetivo, ¿no? Eso es lo que se llama hacer foco también, estar en coherencia. Quiere decir que no es que yo, en este ejemplo que les daba de la ayuda hacia alguien, cuando yo ayudo a alguien porque simplemente me lo piden y quiero ser una buena persona porque aprendí que ser buena persona es ayudar a los demás, yo no estoy en coherencia en ese momento, ¿entienden? Porque si yo la ayuda la estoy prestando para que nadie piense que soy una persona egoísta o mala persona, ¿no? Lo digo y me lo digo, ¿no? Me he encontrado muchas veces en esa situación por miedo al juicio del egoísmo. He hecho muchas cosas que no estaban pulsando en el corazón, no estaban siendo una entrega de corazón. Entonces, lo que recibís después es una manifestación distorsionada, porque no estás en coherencia, no estás enfocando. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Quienes están del otro lado? ¿Se va comprendiendo esto? El siguiente paso, ustedes escriban que yo sigo hablando y les voy leyendo. El siguiente paso es la aceptación, que tiene que ver con que aceptar el presente tal cual es. Me guste o no me guste. Hola, Mechi, qué lindo verte acá. Me guste o no me guste, mi realidad es esta que yo he manifestado con el nivel de conciencia que tengo hasta este momento. Cuando yo puedo aceptar todo tal cual es, sin esta idea de debería, tendría, habría, podría, me faltó, necesito, sin toda esa parte, cuando yo acepto puro, sé que suena fácil, pero no lo es tanto cuando lo hacemos en la práctica, cuando yo acepto la realidad, es cuando tengo o empiezo a tener ese poder para ver y elegir qué quiero cambiar. Entonces, cuando yo me entreno en el discernimiento, empiezo a entender desde dónde vienen mis deseos, si vienen desde la mente, desde el mandato, desde la construcción, o si vienen desde el corazón, desde el alma, desde estas ganas de entregarme al mundo, empiezo a estar en coherencia, porque empiezo a alinear y a enfocar en esos deseos que puedo discernir que son los que me van a dar mayor plenitud.
y empiezo a aceptar que mi realidad es lo que es en este momento, empiezo a tener un nivel de poder y de centro que ahí está la llave, ¿no? Entonces, cuando estoy ahí, el siguiente paso tiene que ver con esto de la responsabilidad, que es corrernos del rol de víctimas, ¿sí? Hay una frase que dice, la víctima no aprende nada. Y entendemos que pasan muchas cosas que a veces se nos van de las manos o que a veces no podemos comprender por qué estamos viviendo la situación que estamos viviendo. Pero cuando yo asumo la responsabilidad sobre la realidad que estoy viviendo, es cuando tengo el poder de, de modificarla. ¿Por qué? Porque no hay nada externo que la pueda modificar por mí. Cuando entiendo que todo lo que yo estoy viviendo, los vínculos que tengo, el trabajo, el dinero, las relaciones, todo, la salud, todo es mi responsabilidad, ni del país, ni del gobierno, ni de mi madre, mi padre, mis hermanos, mis hijos, ni de mi jefe, ni de nadie más que mía, empiezo a sentir un gran poder interior y con ese poder es que es mucho más fácil discernir, es mucho más fácil estar en coherencia, es mucho más fácil conectarme con el otro punto que les quería traer, que hablábamos ayer en el taller. El primero tiene que ver con esto de, para quienes están sumando recién, con el desde dónde hago lo que hago, ¿sí? ¿Cuál es el origen de mi acción? ¿Cuál es el origen de mi pensamiento? Y el segundo tiene que ver con la acción inspirada, con accionar desde ese deseo profundo del alma y no porque, bueno, debo, yo soy de esta manera, entonces hago estas cosas, ¿sí? Acá entramos en otro tema que es también muy profundo. Yo ahora les estoy como abriendo los temas. A quienes les interesan después me escriben y podemos profundizarlos, pueden participar de los talleres y demás, pero como para entender un poco por qué a veces la ley de manifestación parece como escribo un papelito, hago tal cosita, hago tal otra cosita y listo, ya está, y después no sucede o sucede a medias, ¿no? Porque el otro tema tiene que ver con comprender el funcionamiento de nuestro cerebro, ¿sí? Todo el tiempo estamos manifestando, todo el tiempo estamos siendo manifestadores, ¿sí? Por eso vivimos las realidades que estamos viviendo cada quien. El tema es que estamos, con suerte, un 10% del tiempo que estamos en vigilia, ¿no? Despiertos, estamos en el consciente. El otro porcentaje, el otro 90%, estamos en el subconsciente. Y el subconsciente solo sabe capturar los datos por nuestros 5 sentidos y buscar conexiones neuronales viejas, construidas, para generar un estado emocional. Entonces, muchas veces, esto que decimos de no estoy en el presente, tiene que ver con que, en realidad, yo estoy capturando información, ¿sí? Es este color del cielo, esta temperatura con esta persona, e inmediatamente eso a mí me arma una conexión neuronal muy rápida, porque hace muchos años que se entrena el subconsciente en esa conexión, y siento un estado emocional, ¿no? Entonces, por eso a veces repetimos patrones, entramos en situaciones de loop, o decimos, con esta otra persona me está pasando esto mismo, ¿y con qué tiene que ver? Con que yo estoy percibiendo esa misma realidad pasada. ¿Se entiende esto que digo? ¿Me siguen por ahí? ¿Quiénes me escuchan? Porque por ahí me emociono hablándolo y por ahí se quedan en el camino. Cuéntenme, pregúntenme cualquier cosa. Entonces, necesitamos entrenar nuestro subconsciente, ¿sí? Se entrena, es una maquinaria de repetición, solo sabe repetir, captar la información que le dan los 5 sentidos y repetir, gracias Mechi, ¿sí? Entonces necesitamos entrenarlo en nuevos hábitos que son nuevas conexiones neuronales, ¿sí? Que hacemos
con la repetición, nuevas repeticiones desde el consciente, generamos nuevas conexiones neuronales y ahí podemos introducir nuevos estados de ánimo. Entonces, que alguien me diga una frase que mi subconsciente tiene el entrenamiento, que esa frase representa un estado de culpa y de malestar, yo ya estoy sintiéndome mal por algo que me dijeron que no tenía esa intención o no lo sabemos y en definitiva no importa. Lo importante es cómo yo proceso la información, porque ahí está la llave de lo que yo manifiesto, ¿sí? Entonces hay mucho de lo que veíamos ayer tenemos mucha historia de nuestro linaje, de nuestros ancestros, de mucha carencia, de mucha cultura del trabajo, ¿no? De esta cultura de que las cosas tienen que doler, tienen que pesar, tienen que, ¿no? Ser complicadas, ¿no? La novela. ¿Quién no ha visto una novela hablando de relaciones y vínculos, por ejemplo, en donde cuanto más complicada era la situación entre los protagonistas, más amor, ¿no? Y eso es una conexión neuronal que ya está hecha, que nosotros la traigo acá en la novela, pero viene de la eternidad, ¿no? Lo mismo con el tema del dinero. Algo que veíamos también muy interesante es que yo tengo que entender que lo que yo quiero manifestar es porque me va a dar un estado vibratorio, ¿sí? Un estado emocional. Yo no quiero manifestar dinero porque quiero armarme torres de dinero en mi casa de decoración, ¿no? ¿Por qué quiero tener dinero? Porque el dinero me da posibilidades, me da libertades, me da oportunidades, me da experiencias, me da tranquilidad. Bueno, cada quien ponga ahí la frase que le da o lo que sea que esté deseando manifestar. Entonces, ¿qué es lo que yo en realidad deseo manifestar? ¿O dónde está mi poder de manifestación? En esos estados. ¿Sí? Esto es importante. En esos estados. Entonces, yo no pienso la manifestación como el objetivo en sí, el dinero en sí. Yo lo que pienso es cómo se siente eso. Y ahí empiezo a generar esa transformación. Y ahí es en donde tengo el poder de hacerlo. ¿Por qué? Porque yo puedo generarme un estado de seguridad, de libertad, de calma, de experiencias. Entonces, cuando yo más me mantengo en ese estado, más similitud tengo con eso que estoy queriendo atraer. ¿Sí? Para poder lograrlo hay que entrenar ese subconsciente, porque si no, lo logro ese 10% del día en el que estoy en conciencia. El otro 90% del día que estoy en el subconsciente, que estamos en repetición mecánica del aprendizaje, ¿no? Que es así, aunque no querramos y por más que nos entrenemos, es así porque el subconsciente tiene 10.000 veces más la capacidad que el consciente, ¿no? Es mucho más poderoso. Si no entrenamos el subconsciente, ese otro porcentaje del día estamos emitiendo una energía de manifestación que no coincide con lo que en realidad deseamos. Y ahí es en donde nos quedamos en el camino. Entonces, bueno, el tema es infinito, es apasionante, es hermosísimo. Esto es como un pantallazo de qué se trata la ley de manifestación, la ley de atracción, como ambas son una subley de la ley de vibración, y si no entendemos nuestro estado vibratorio no podemos generar la manifestación que realmente queremos. Y cómo en esto es muy importante entender desde dónde accionamos y cómo ese desde dónde está completamente relacionado con la información ya procesada en nuestro subconsciente y el cambio neuronal, el cambio de conexiones neuronales que tenemos que hacer para que las mismas cosas nos sigan generando los mismos estados de ánimo y nos quedemos en la rueda, ¿no? Es un tema muy, muy apasionante, muy hermoso. Así que para quienes les interesa y les interesa ahondar y les interesa
realmente asumir la responsabilidad de la vida, asumir la capacidad que tenemos de moldear nuestra realidad y de realmente atraer y vivir como realmente deseamos y como realmente queremos. Tenemos que cambiar en qué creemos, tanto de la realidad como de nosotras mismas, ¿sí? Y ese es un trabajo que lleva un entrenamiento. Algo de lo que hablábamos ayer en el taller es un entrenamiento poder ser manifestadores, ¿sí? ¿Por qué? Porque no lo aprendimos, esta información está abriéndose al mundo de hace un tiempo a esta parte y para muchos es algo nuevo y tiene tantas capas. Parece superficial, pero no, para nada, es muy, muy profundo. Así que bueno, espero que les haya servido, que les haya movido esta información, que les haya resonado por algún lado. Me cuentan cómo se sienten, cómo se sintieron con todo esto que les compartí. Y quienes se quieran sumar al taller de manifestación de este mes, todavía están a tiempo. Me escriben, así les paso la información y se suman. Hoy y mañana son los últimos días como para sumarse. Y bueno, seguimos en contacto y seguimos profundizando en el desde dónde hago lo que hago y cómo entreno mi mente subconsciente para dejar de estar en loops y repeticiones que ya no nos pertenecen, ¿no? Que hemos aprendido y que hemos heredado, pero que si nos ponemos bien en la conciencia nos damos cuenta de que no elegimos vivir así. Gracias, Mechi. Gracias. Qué bueno, qué bueno. Me encanta este tema y cada vez que lo hablo me doy cuenta las infinitas capas que tiene y cómo todo se conecta y cómo realmente tenemos la capacidad el poder está ahí y tenemos la capacidad de agarrarlo cuando esta información nos llega, cuando la podemos recibir. Así que muchísimas gracias. Gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vivo, que seguramente sea para el portal 99 o para la luna llena. Seguramente vamos a hacer algunas activaciones ahí, pues se viene una energía mega potente de cierre total. Así que bueno, les dejo un abrazo y les leo después lo que me quieran compartir. Chau, chau. Gracias. Besotes.